Soy Pinta, la que pinta, y vengo a jugar con vos. ¿Pintamos? Hola chicos, ¿cómo les va? Soy la tía Pinta del programa Manitas Inquietas en YouTube. Y hoy les vengo a contar la historia de los colores. Sí, desde épocas muy remotas, los hombres pintan, pero no siempre fue tan fácil pintar como nosotros lo conocemos. Ahora, cuando queremos un color, vamos a la librería y le decimos, deme rojo, deme azul, deme blanco, pero hace millones de años eso no existía. El hombre pinta desde épocas muy remotas. Las primeras imágenes que se conocen de la pintura de los hombres fueron en las cavernas. Una de las cavernas más conocidas es la caverna de Altamira, pero sucede que lo tenían que hacer con materiales naturales y que no se borraran con la humedad, con la lluvia, con el sol. Entonces, ¿qué sucedía? Tenían que ir haciendo pruebas, tenían que ir buscando qué materiales servían más o menos y cómo aplicarlos sobre los soportes donde iban a pintar. Todo eso se lo vamos a contar hoy. Sígame. Genéricamente hay toda una gama de marrones en esta obra que para mí, yo estoy obsesionada, no sé qué piensan ustedes, para mí es igual a Sean Connery en El Nombre de la Rosa. Lo poquito que se ve la cara, la barbita así medio canosa, es igual, es como un antecedente ahí en el tiempo. Bueno, el marrón es el color más antiguo usado por los hombres desde 50.000 años atrás, porque siempre fue el más fácil de obtener de la tierra, ¿no? La tierra es muy rica en óxido de hierro y en función del grado de hidratación o de calcinación que tenga puede ir de un ocre muy clarito hacia amarillo hasta un marrón muy oscuro que se escapa el negro. Y ya, bueno, en las cuevas de Lascaux, por ejemplo, o otras cuevas francesas o otras regiones se han encontrado dibujos, pero el problema que tiene el marrón para pintar es que es muy poco estable, se colora muy rápido si está expuesto a la luz, si está hecho en base a tierra, ¿no? En las cuevas siempre se mantuvo bien porque estaban selladas, no había luz, no había gente, no había oxígeno, algunas incluso como se bloquearon y durante miles de años no entró nadie, por eso se mantuvieron en buenas condiciones, pero siempre fue un color difícil para pintar. Lo que se refiere a las telas, se usaba mucho la madera de sándalo para teñir. Y para teñirse el pelo, el nogal. El nogal, sí, sumergido en alcohol se genera una sustancia que siempre se usó para teñir el pelo, pero eso no funcionaba para las pinturas. En relación... Gracias. Ni la mano. Sí. Muchos se sacaron de volcán. En la zona de Kassel o de Colonia, que estaban en yacimientos de carbón. Entonces había ahí una mixtura que hacía que fuera un color muy resistente. Y el color café, en tono específico, el color café se saca de tierras de Chipre. Hay marcas de pintura muy buenas, muy reconocidas, europeas, que siguen trabajando hoy en día con tierras de estos países y que el nombre hace referencia al lugar de pertenencia. Bueno, el amarillo, uno de los amarillos más famosos, que es el de Nápoles, surgió de... El color blanco. Siempre me pregunto cómo el hombre llega a determinada fórmula mezclando cosas insólitas que no sé. Me llama muchísimo la atención. Pero eso es casualidad. Bueno, pero esto es un proceso muy elaborado. ¿Qué hacían? Agarraban platos de plomo, lo ponían sobre vinagre hirviendo de plomo.
Tóxico, ya empezamos, re tóxico. Vinagre hirviendo, el plato se recalentaba y se impregnaba con el vinagre y de ahí se sumergía en estiércol un par de meses. ¿Qué se le ocurrió? ¿A qué? ¿Quién se le ocurrió? ¿Cómo llegaste a esa instancia, Y no? seguí repitiendo la misma fórmula por 3000 años, ¿no? Bueno, eso se sacaba y se hacía como toda una costra alrededor del plato que se iba rasqueteando y todo ese polvito era el blanco de plomo. El color como más histórico que es el que podemos ver en el vestido de la chica. Yo pensé que se reducía a la cal y listo. No, en algunos casos se reemplazaba el estiércol con cal viva. Esto puede ser. No era cal porque no creo que la cal sea resistente. Claro. Y además como se tiene una pared casi Claro. manchas, sales. No, ese fue el procedimiento que se usó durante muchísimos años, como les contaba, que es el que vemos acá en esta obra. El blanco siguió evolucionando. Pasó primero a encontrarse una fórmula con el zinc y más tarde se utiliza la que nosotros conocemos actualmente, que es la de titanio, que es la que tiene menos posibilidades de intoxicarnos. El plomo fue desechado totalmente porque provocaba saturnismo, que es una enfermedad en la sangre por exceso de plomo. Y además, los holandeses fueron los primeros en hacer una mezcla de pigmentos con lino. Y eso dio como resultado lo que hoy conocemos como óleo. Anteriormente se pintaba con temple, que es la mezcla de yema de huevo, vinagre y el pigmento. Había muchas formas de que la tela quedara dura, y una de las formas de que la tela se pusiera tensa y dura era pasándole yeso y cola de conejo. Esas prácticas ahora se dejaron de utilizar porque existen materiales sintéticos, el látex, la tiza, y bueno, se fueron haciendo otros tipos de texturas para las telas. Y el uso del temple simplemente es para pintores muy exquisitos que buscan la transparencia, el superponer colores, y finalmente se empezó a usar el óleo. E incluso en la actualidad existen óleos que son al agua, no al aceite. El tema de las pinturas se fue perfeccionando con el tiempo. Bueno, los invito a conocer el color azul. Idea de qué vamos a hablar a continuación. Bueno, esta es una obra hecha con temple. ¿Por qué? ¿Por Con quién? Perdón. temple. Del año 1300. Es bastante previa a la que veíamos antes. Es como otro tipo de material. Bueno, el azul tiene una historia también bastante antigua. Se considera que es el primer color fabricado por el hombre, con una fórmula también secreta. No tan secreta, era muy popular entre los egipcios. Los egipcios lo inventan, por eso se llamaba el azul egipcio. Y era una mezcla entre carbonato de calcio, limaduras de cobre, arena de sílice, potasa, y todos esos materiales se cocinaban a unos 900 grados, y bueno, queda el pigmento que después trabajaban, que lo usaban muchísimo para las tumbas, para pintar paredes, para la vajilla, lo usaban para todo ese azul. Mira que hay mucho azul y dorado en el Egipto antiguo, era muy bustero, me encanta. No manejaba una gama muy amplia de colores, pero todos siempre estaban. Y se expandió por toda la Mesopotamia, en la época del Imperio Romano, por todo el Mediterráneo,
Cuando cae el Imperio Romano, se cortan esas rutas comerciales y el azul egipcio deja de venderse. Se sospecha que no se conocía la fórmula. Como en otros países no podían recrear la fórmula original. Por ahí conocían algunos ingredientes, pero no todos, o cómo se procesaba, qué cantidades. Entonces, a partir del 800, el azul prácticamente desaparece del arte. Eso es algo bastante curioso que sucede. No sabían cómo fabricarlo directamente. Hasta los viajes de Marco Polo. Marco Polo en 1271 estaba viajando por una zona que hoy en día es Afganistán y descubre cómo los nativos del lugar sacaban de una montaña la lapis lo procesaban. ¿No sé, vieron alguna vez lapis lazuli? La piedra que tiene destellos, tiene pirita. Entonces esta piedra dorada que tenía que limpiarla, limpiar las impurezas y bueno, procesarla y quedaba este polvo increíble que se empezó a llamar azul ultramarino. Él empieza a comercializarlo vía Venecia y va a ser tan caro que se va a vender por gramo y va a valer lo mismo que el oro, que es el que sigue al barroco, que era muy oscuro, mucho color oscuro, mucho negro. Y acá es como que se ponen las cosas en orden. O sea, ¿qué era esto de pintar gente pobre y fea? O sea, vamos a volver a la aristocracia, la riqueza tomando el tecito en el jardín, ¿no? Buenos días así vaporosos y finos. Y bueno, tenemos una ostentación total del azul. Estamos en 1700. Ahora es 1727. Principios de 1700, un alquimista que tenía su sede en Berlín empieza a hacer distintos experimentos para generar la piedra universal, alguna de esas cuestiones, todos los intentos que hace fallan. Se llama Johann Lippel. Quizás lo escucharon mencionar alguna vez porque dicen que es la persona en la cual se inspira Mary Shelley para escribir Frankenstein. Porque este hombre hacía algo como muy... De casualidad lo que leí ¿Cómo? No hay casualidad. Destilando sangre de animales, haciendo una sustancia que él lo llamaba aceite animal. Y él compartía su taller con un fabricante de pigmentos. Este fabricante se llamaba Liebach. Un día estaba fabricando un rojo y le faltaba potasio, que siempre es como un material muy básico, ¿no? Las potasas son como sales con mucha cantidad de potasio que se disuelven en agua y siempre están de todas estas formas. Y le saca un bote de potasa al otro sin saber que estaba contaminada con la sangre animal con la que el otro experimentaba. Entonces, bueno, hace su fórmula de un lado y al día siguiente vuelve y en vez de rojo encuentra azul. Y una reacción química muy rara que se había formado. Empieza a hacer experimentos a ver si funcionaba eso como pintura y sí, funcionaba súper bien, era un color increíble y le pone el nombre azul de Prusia por la región en la que estaba, que todavía no se hablaba Alemania, ¿no? Era azul de Prusia. Y la empieza a difundir. Para mí yo digo que es como un caso de Creative Commons, porque a diferencia de otros que se guardaban la fórmula y la fabricaban y demás, la publica la receta en la Royal Society. Muchas otras personas empiezan a experimentar, a mejorar la fórmula y como entre la comunidad europea termina generando una pintura muy buena llamada Azul de Prusia que sale a la venta en 1724. Hola chicos, ¿cómo les va? Soy la tía Pinta. ¿Ya me escribiste? Te estoy famoso como un artista simbolista, pero esa era como la mayor parte del año en París, que pintaba retratos, pintaba determinado tipo de obra, pero cuando llegaba el verano se iba a una quinta que tenía la esposa de Normandía, que tenía jardines muy grandes y ahí pintaba flores. No se acostumbraba todavía a salir a pintar afuera. Él lo que hacía era de su jardín seleccionar flores y armar en su taller
determinados arreglos florales y sus flores preferidas eran las violetas. O sea, esta es la violeta, la planta que se llama violeta, pero en general le gustaba pintar flores de color violeta. Si lo googlean van a ver que tiene muchas con este tono, que también era un color bastante novedoso en el momento. Es muy curioso cómo sucedió la violeta. En 1840 había una epidemia de malaria en Italia, esta enfermedad producida por los mosquitos. Y la única forma que se conocía para curar la enfermedad era la quinina, que es una sustancia que tienen algunas plantas que están solamente en México y en Perú, que tienen climas similares. Hasta el día de hoy, como todos los remedios están basados en la quinina. Bueno, era muy problemático, miles de personas muriéndose en Italia, ir a buscar plantas a Perú o a México, volver. Entonces había muchos químicos tratando de crear una quinina artificial. Obviamente para enriquecerse, a nadie le interesaba curar a nadie por el estilo, como lo vimos hace un par de años atrás. No importa cuándo le hace. Bueno, un chico muy jovencito, un asistente del laboratorio, también estaba como ahí preparando cosas y demás, a ver si llegaba a descubrir algo, y lo que descubre es una pintura violeta que era como tan fuerte que manchaba todos los materiales del laboratorio. No lo podía, la lavaba, no lo podía sacar. Dijo, bueno, esto quizás puede servir como pintura. Lo empezó a probar y él crea la primera anilina artificial. El nombre anilina viene del color anil, que fue el primer color que se descubre. Hoy en día es como un nombre genérico, incluso es una marca, pero bueno, viene del color anil, que fue el primero que descubrió este asistente. Que los artistas empiezan a salir a estar al libre. Ahora ves que los artistas un día de repente tienen una idea brillante y a alguien se le ocurre vamos a salir a pintar el parque y nunca se le había ocurrido a nadie en la historia de la humanidad. Hay siempre algunos procesos tecnológicos que permiten que determinadas tendencias sucedan. Durante muchísimo tiempo, si los artistas tenían que salir de su taller a pintar afuera, un encargo, lo que fuera, trasladaban sus pinturas en vejigas de cerdo. Lo metían ahí y lo llevaban. Le hacían un agujerito, lo pinchaban, sacaban un poquito e improvisaban un taponcito y lo trabajaban de ese lado. Siempre se manchaban, siempre se volcaban, yo conozco esa técnica. Hasta que recién en 1840, una marca de pintura que sigue hasta hoy, que es súper famosa, que es Winston & Newton, empieza a vender las pinturas en tarritos de vidrio. Y después otra empresa empieza a hacer los tubos de estaño, que ya eran mucho más prácticos porque encima lo puedes enrollar y aprovechar todo hasta la última gota. Entonces eso también fue algo fundamental que les permite a los artistas salir con toda comodidad y pintar en botes, sin que guiar, porque tenían ruidos ahí, y era algo mucho más práctico, no tenían que dar con 15 vejigas de cerdo. Sí. Tratando de sacar un poquito. Bueno, el verde, algo mencionaba antes, el verde fue uno de los colores más difíciles de sintetizar, de fabricar. Porque es bastante curioso, porque prácticamente toda la naturaleza es color verde. El verde. Sirve como pigmento, porque si usan cualquier planta, van a notar que el color se va modificando. Muy rápido se va modificando. Pero siempre fue muy complicado. Lo que usó mucho tiempo fue un procedimiento muy similar a lo del blanco, los platos, pero en vez de ser de plomo, los platos eran de bronce. Miren que el bronce toma ese color verdoso. Sí. Que daba una tonalidad muy específica. No sé si tienen presente en la cabeza la Gioconda, que tiene un paisaje atrás, y ese paisaje es verdoso pero medio azulado también, porque tiende al azulado. Sí, no era un verde propiamente dicho. Cuando estábamos afuera me dijeron un par de cosas. El verde fue un color que trajo muchos dolores de cabeza, porque nadie sabía cómo hacerlo.
Y uno de los problemas que tuvo es que durante la Inquisición no se podían mezclar colores, no se podía hacer mezcla de nada, estaba totalmente prohibida. La Iglesia perseguía a los alquimistas que mezclaban sustancias y por eso se tardó mucho tiempo, allá para 1800, en descubrir el verde, que es simplemente la mezcla del azul con el amarillo, dos complementarios. En Japón era asociado con el sol, con la divinidad. Sí, tenía ese tipo de connotaciones por los cuales solamente la realeza de estos países podía utilizar el color amarillo. También sucede que era muy difícil de fabricar, los europeos no tenían muy claro de cómo hacer un buen amarillo, usaban mucho el oro como reemplazo del amarillo, y del otro lado del mundo, más entre los turcos, en el arte persa, se usaban pigmentos botánicos. Ante todo el azafrán y la cúrcuma. Intentaron cocinar con cúrcuma. Sí, mancha todo, el bol, todo, decir la losa no la van a echar, sí, sus túnicas con azafrán. Pero bueno, el problema que tuvo siempre fue lo caro del material. También pasa en Europa que desde la Edad Media empieza a tener, el amarillo tiene una connotación bastante desagradable. Supuestamente, yo digo supuestamente porque yo no lo leí en primera mano, pero en la Biblia en algún lugar dice que Judas estaba vestido de amarillo cuando traiciona a Jesús. Entonces va a ser un símbolo de la infamia, de la mentira, de la traición. Si encuentran personajes vestidos de amarillo en la Edad Media y hasta el Renacimiento prácticamente, es un personaje nefasto. Se está queriendo señalar que es un personaje desagradable por alguna razón. Un tono llamado amarillo indio, que provenía de la India, como el nombre decía, lo traía acompañado en la irlandesa de las Indias, y se vendía en unas bolitas de 100 gramos que los artistas cortaban pedacitos y iban preparando. En principio se supone que nadie sabía de qué estaba hecho, cómo era la fórmula, pero dicen que el olor daba alguna pista de qué podía haber detrás de ese tono amarillo. Esto se hacía en una región muy específica de la India, donde descubrieron que las vacas, tenían un grupo de vacas que las alimentaban únicamente con hojas de árbol de mango, no con el fruto, con las hojas, porque descubrieron que hacían un pis muy amarillo. Ese pis lo recolectaban en ollas de barro, lo cocinaban, y cuando se evaporaba toda el agua quedaba un polvito amarillo extraordinario, que preparado como pintura era increíble. Y eso es lo que después, como se aglutinaban en estas bolitas, se las vendían por Europa, que dicen que eso tenía un olor a orina, pero bueno. Y esa impronta va a cambiar muchísimo en el siglo XX, va a pasar como al opuesto, de repente va a ser símbolo de elegancia, de lujo, y eso va a ser en buena parte gracias a algunas personalidades muy específicas que trabajaron mucho para que eso suceda, ¿no? Diseñadores ante todo. Chanel era uno de sus colores predilectos. Armani decía que había dos colores perfectos, el negro y el negro. Bueno, después Ford también en la época, que cuando se lanza el auto, que dice, lo puedes conseguir el color que quieras siempre que sea negro. Hay como muchas frases vinculadas ahí, y se va a convertir en un símbolo de elegancia hasta 100 y pico de años después. Fue una moda que viene ya sosteniéndose en el tiempo bastante. Y en relación al negro, para la tinta más famosa que se usaba se llama Garden. También era un grupo de cosas muy raras, que mezclaban vinagre con
oxidaba y se ponía negra. Y esa fue la tinta que se usó como 1400 años para escribir, que en España se llama tinta ferrogálica. Ferrogálica. Es una pesadilla para los que trabajan en restauración porque es muy corrosiva y come el papel. Si estamos muy concentradas, come el papel. Vieron que las películas se escriben con plumas, películas antiguas. Bueno, creo que no tuvieran otro tipo de lapicera. O sea, que si usaban esta tinta es muy corrosiva y se comía las puntas de metal. Entonces una de las pocas cosas que la resistía eran las plumas de ganso, que las plumas son no sé la palabra, impermeables. Son impermeables. Después, para pintura, antes hablamos de la goma sántica. Me habían consultado, me había salido con el tema de muchas idas y vueltas. El primer tono rojo que se hace está sacado de tierras coloradas, bueno, camisiones también. Pero los romanos hacían con tierras coloradas una tinta que usaban solo para firmar documentos importantes. Y a esa tinta la llamaban rúbrica, que después quedó como un sinónimo de firma, pero era el nombre de esa tinta en especial. En Roma y en Pompeya, en toda esa zona había mucho arte público, muchos murales, y para esos murales usaban mucho el cinabrio para pintar, que también del grupo de los sulfuros es un material bastante complejo. Acá en América se conocía también el cinabrio y se usaba para pintar los rostros de los muertos, porque decía que conservaba mucho mejor la piel humana, el cuerpo. Se encontraron muchos cuerpos y muchas momias en Perú pintadas con máscaras de cinabrio. Que dice que China, el primer emperador chino ya sabía de esto y le pidió a sus alquimistas que creen un elixir de la vida eterna en base a cinabrio, pero tomó tanto que se murió. Llegó al viento, de vuelta. No fue muy efectivo. En la época del Renacimiento lo que se va a usar es el realgar, que si encuentran ahora algún frasquito de realgar conservado en un museo, tiene siempre el simbolito del veneno arriba de la calavera con los huesitos, porque realmente es muy tóxico. El realgar es un material que en la naturaleza está en los cráteres o como estalactitas en las cavernas, un cristal que se va formando ahí, y está conformado de arsénico y azufre. Así que es también muy tóxico. Y el problema que tenía es que se usaba la ropa se descoloreaba muy rápido. En 2 o 3 lavados ya se iba el color. Pues la gente no lavaba mucho la ropa en esa época, así que podía durar un par de añitos, pero se decoloraba rápido. Así que era bastante problemático. En general, las mujeres de la aristocracia trataban de que sus vestidos de novia sean rojos para demostrar su nobleza y su riqueza. Pero eran de muy mala calidad, eran tóxicos, todos los problemas tenían. Y encima había leyes que te prohibían usar el rojo, que eran leyes suntuarias. Y descubren un bosque, unos árboles increíbles que los nativos llamaban pau Brasil. Los invito a que lo googleen porque es extraordinario. Tiene la corteza que es bastante finita y después adentro es como medio fucsia o color sangre. Es increíble. Toda la parte dentro del tronco es con color rojo increíble que se metiza un poquito en alcohol y se tiñe de una forma extraordinaria. Así que, bueno, los portugueses básicamente talaron bosques y se llevaron todos los árboles. Pau Brasil. Dice que gracias a ese árbol el país se llama así porque en los primeros mapas se sorprendía mucho que encontraban mucho bacalao. Entonces le dicen los mapas Bacalaolandia. Mejor. Más sonoro. Después le cambian a este que también se llama Ibiraca, pero bueno, como Pau
sí la van a encontrar muy fácil y es increíble. El rojo. El rojo fue casi un acontecimiento que tuvo que ver mucho con el descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque Montezuma, que era el jefe de los aztecas, cuando se encuentra con Hernán Cortés, llevaba una capa roja, de un rojo esplendoroso, de un rojo que no se desteñía como hasta ese momento habían sido todos los rojos en Europa. Y descubren que ese rojo lo producían unos bichitos que se adherían a unos cactus. Sucede que Cortés se quiso llevar esas plantas a Europa, los bichitos, pero nunca se pudo llevar la planta porque no prendían por el tiempo que era muy húmedo, no se podían sembrar, los bichitos desaparecían, no quedaban adheridos a la planta o se morían por centenares. Entonces se tardó mucho en descubrir la razón para producir esos bichitos, pero actualmente el rojo está en todo, está en los alimentos que consumimos, en la ropa y se usa para todos los pigmentos. Van a descubrir posteriormente, ya casi llegando a 1900, que la planta sobrevive en climas cálidos, casi tropicales, y que las Islas Canarias es un buen lugar para la producción de estos bichitos. Y bueno, ¿qué decirles? Colorín colorado, esta historia llena de colores se termina por hoy para continuar con otro tema la semana que viene. Los espero.